El segundo volumen de la colección Apuntes sobre la oración se titula Orar con los Salmos y está a cargo del cardenal Gianfranco Rabasi. Y señala que un año jubilar es un tiempo intenso y denso de espiritualidad. Esa pequeña guía a los salmos se compone de 4 capítulos. El primero se titula La oración aliento del alma. De manera práctica, podemos dividir la oración en 2 regiones y a cada una la podemos clasificar con un color, o el rojo o el violeta. La primera región es el canto de alabanza y se caracteriza con el color rojo por ser festiva, encendida, cálida, armónica. Toma formas como la glorificación, la adoración, el agradecimiento, la celebración, la contemplación de Dios y sus obras. La manifestación literaria más común de la alabanza es el himno, que ocupa un lugar especial en el salterio. Pero la expresión perfecta por excelencia es el aleluya, que en hebreo significa alaben al Señor. Es un canto que se extiende en bendición. Así lo dice el Salmo 103, alma mía bendice al Señor, que todo mi ser bendiga su santo nombre. La segunda región es la súplica amarga y se caracteriza con el color violeta. Esta dimensión es más fría, marcada por el dolor y las lágrimas, el silencio vacío de un Dios que parece ausente y que sin embargo se le grita. En esta zona, el yo orante se opone al mal, que en ocasiones se presenta a través de los enemigos, aunque muchas veces este mal está dentro de nosotros en la hostilidad, la enfermedad, la prueba y especialmente en el pecado. Esta circunstancia impulsa al orante a reconocer sus propias culpas y a pedir perdón, y sobre todo, reconocer la bondad de Dios. Pero la oración distintiva del cristiano y que resume los 2 colores antes mencionados, o sea, el rojo de la alabanza y el violeta de la súplica, es el Padre Nuestro. En esta oración, las 3 primeras invocaciones son alabanza a su nombre, al reino de amor y a su voluntad. Las otras 4 son súplicas para obtener el pan de cada día, el perdón de los pecados y la liberación de las tentaciones y del mal. El entrelazamiento de la alabanza y la súplica permite comprender otra dimensión fundamental de la oración y que será el tema del segundo capítulo, la conexión con la vida. El capítulo segundo se titula Orar con los Salmos. Aunque puestos por la tradición bajo el patrocinio del rey David, los salmos son expresión de la fe del pueblo de Dios en diversas épocas de su historia. San Jerónimo comparaba el salterio con un palacio al que se accede no solo con la gran llave que es el Espíritu Santo, sino también con una serie de llaves específicas para cada salmo. Los salmos son poemas repletos de símbolos y formas literarias propias. Las imágenes que evoca se elevan hasta los cielos donde habita Dios y de la misma manera descienden hasta el Sheol o país de los muertos. La mirada del salmista es tan extensa que puede enfocarse en los imponentes cedros del Líbano y al mismo tiempo valorar el hisopo, una pequeña planta que brota en las piedras. En sus líneas, la tierra prometida está dibujada con todo su panorama geográfico. Las llanuras desérticas, los animales, es capaz de incorporar los acontecimientos más terribles, como un huracán, hasta el cuadro más tierno, como lo puede ser una mamá con su bebé en los brazos. Los salmos son poesía para cantar y acompañar musicalmente la liturgia. Son oraciones corales. Los hebreos dividieron el salterio en 5 colecciones que van desde el Salmo 1 al 41, del 42 al 72, del 73 al 89, del 90 al 106 y del 107 al 150. Esta división puede llamarse las 5 respuestas del pueblo de Israel a los 5 grandes libros que componen la Torá, o sea, el Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el Deuteronomio. Nace de esta manera el diálogo entre Dios y el hombre. La variedad multicolor de los salmos se vierten sobre la existencia humana y representan un verdadero arcoíris de problemas, gozos, esperanzas, tristezas, amarguras y múltiples estados de ánimo.
A esta variedad de modelos, los estudiosos los han llamado géneros literarios, y los principales son: primero, la crisis. En los salmos domina más el color del sufrimiento que el color de la alegría. De hecho, un tercio del salterio está bajo el signo del lamento y del dolor. Este dolor es creado por las enfermedades, tragedias, enemigos. Incluso expresan crisis de fe cuando el creyente experimenta la injusticia y el dolor que lo hacen gritar al cielo: ¿por qué? ¿Dónde estás? Sin embargo, en esta oración salmódica siempre aflora una certeza. El Dios mudo y lejano, que parece indiferente, al final interviene escuchando la súplica. Esto último es importante, porque si es sorprendente la vasta letanía del sufrimiento en los salmos, estos siempre concluyen con la confianza de la intervención divina. El número 2 es la esperanza, la confianza y el agradecimiento. La oración salmódica está recorrida por una corriente de esperanza y confianza, porque la fe del creyente se sostiene sobre la roca firme que es Dios. La crisis y el dolor no conducen al vacío, sino que gracias a la fe desembocan en paz y alegría. Además, la esperanza en la asistencia divina no se limita al ámbito terrenal, sino que se extiende a la derrota de la muerte. El número 3 es la oración de la adoración y el entusiasmo. Este es el modelo de la oración en estado puro. Es la alabanza espontánea y libre de Dios. Es lo que los exégetas definen como himno. Aquí no existe un motivo específico para orar, como la súplica o el dolor. En ellos se da gracias a Dios por el simple hecho de estar presente, de que es parte de nuestra vida, de nuestra historia, porque vive, obra, se comunica y se le contempla en su amor. Por ejemplo, podemos mencionar el Salmo 8. El número 4 es la oración litúrgica. Aunque puede sorprender que sean tan escasos los fragmentos rituales litúrgicos conservados en el Salterio, el Monte Sión es punto de referencia para el creyente, y la liturgia del templo es la síntesis más alta de toda la vida social y personal de Israel. Así lo dice, por ejemplo, el Salmo 122. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. La oración litúrgica nos recuerda que no existe individuo que hace oración aislado de la comunidad. Además, el culto no debe alejar al creyente del compromiso social y solidario. Número 5. La vida política y cultural y oración. No faltan en los salmos ecos de eventos políticos, sobre todo centrados en la figura del rey David y en los gobernantes posteriores, considerados sucesores suyos. Pero el interés del salmista no se centra en hacer un relato político o económico, sino en resaltar que a pesar de la fragilidad e imperfección de los dirigentes, Dios continúa conduciendo la historia de la salvación. Este aspecto de los salmos nos recuerda que el hombre que se encuentra con Dios no es un ser desencarnado, sino una criatura puesta sobre la tierra. A estos salmos se les llama salmos sapienciales, porque involucran la sabiduría para comprender la realidad personal y comunitaria. Número 6. Los salmos imprecatorios. Dentro del Salterio encontramos composiciones que han sido suprimidas del uso litúrgico actual, ya que pertenecen a un ambiente social tan antiguo y lejano, que llega a confundir al discípulo de Cristo que está llamado a amar a los enemigos. Por ejemplo, en el Salmo 58 encontramos frases tan duras como «Dios rompe los dientes de su boca» o «sean como un gusano que se deshace». No podemos olvidar que las palabras de estos salmos están animadas por la indignación frente a los actos brutales y cruentos. El capítulo 3 se titula Los Salmos, palabra de Dios y de la humanidad. La revelación bíblica es dialógica. La palabra de Dios se entrelaza con la palabra humana, y este encuentro es puesto bajo el sello de la inspiración. Entonces, es natural que los salmos sean una manifestación de este abrazo entre Dios y el orante, que son los dos protagonistas. Esta relación se deja ver claramente en el uso de adjetivos posesivos y pronombres personales como mi,
nuestro, su pueblo, su heredad, su rebaño. Es una relación interpersonal que también se define a través de un recordar. Por un lado, el Señor que se acuerda de la fidelidad al pueblo que ha elegido, y por otro, el orante que recuerda la presencia de Dios, como lo encontramos en el Salmo 119, recordar las maravillas de antaño. Esta relación con Dios adquiere una tonalidad de comunión, de intimidad mística, descrita a través de una simbología variada que se descubre en el Salterio, pero se muestra en particular en el símbolo de la luz. Así lo dice, por ejemplo, el Salmo 18. Señor mi Dios, tú eres mi lámpara, tú iluminas mis tinieblas. Esto se debe a que la luz simboliza perfectamente a Dios porque es externa a nosotros y que no puede ser asida con las manos ni doblegada, y sin embargo nos envuelve y calienta, nos identifica y vivifica. En este sentido, la luz también se manifiesta en el rostro luminoso del Señor. La vida, el gozo y la esperanza que emanan de ese rostro luminoso se ve oscurecida cuando se aleja. Por eso la súplica reiterada en los salmos, no me ocultes tu rostro ni me rechaces, tal como lo dice el Salmo 27. Esta relación armónica que existe entre el hombre y Dios se entorpece con la presencia negativa del enemigo, que atenta contra esta armonía. Puede tratarse de un adversario que ha hecho mal al orante, como en el Salmo 55, o puede ser un ser poderoso que abusa o un ejército que se mueve contra la ciudad santa, como en el Salmo 74. Sin embargo, a menudo el enemigo se convierte en una personificación del mal, de la enfermedad y de la infelicidad. La manera que encuentra el salmista para representar el mal es con símbolos venatorios, o sea, relativos a la cacería, o zoomórficos, por ejemplo. La explicación como cazar con trampas y redes, bestias feroces, perros rabiosos, toros enfurecidos. Por ejemplo, el Salmo 22 dice, una multitud de toros me rodea. Además, también se expresa con una simbología naturalista cuando habla de la destrucción por medio del agua. Asimismo, el mal puede introducirse por medio de la enfermedad en todas sus tipologías. Sin embargo, existen dos presencias que hacen pesada la crisis entre Dios y el hombre. Por un lado está el silencio de Dios mismo, que parece indiferente a sus criaturas, como lo dice el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y la segunda es el pecado cuando el hombre desobedece a la presencia divina. Concluyendo este apartado, los salmos son una oración que involucra a Dios y a la humanidad, la eternidad y los aconteceres cotidianos. Son una invitación a caminar a la luz de la palabra divina. Son una invitación para ser salvados del mal extremo. El cuarto y último capítulo se titula Un salterio en miniatura. Después de describir generalmente las características del salterio, el cardenal Ravasi se adentra en lo que ha llamado un salterio en miniatura, donde realiza breves comentarios no de los 150 salmos que componen el salterio, sino de una selección de aquellos más significativos y mejor acogidos en el uso litúrgico, y que exponen los géneros literarios, himno de alabanza, súplicas, acción de gracias, cánticos, que hemos mencionado anteriormente. Más que una explicación, esta sección es una oración guiada, y para poder disfrutarla es necesario tener la Biblia en mano, abierta en los salmos, y meditarlos uno a uno a la luz del comentario que nos ha hecho el cardenal. Espero que esta breve síntesis de apuntes sobre la oración titulado Orar con los Salmos sea de gran ayuda para nuestro trabajo espiritual y para comprender más la oración, especialmente la oración salmódica. Bendiciones.